Las innovaciones digitales brindan una oportunidad para mejorar la prevención, el tratamiento y la evolución pronóstica de los pacientes en todo el espectro de la atención médica. Aunque el miedo a la pérdida de autonomía y las dificultades para integrar la inteligencia artificial en la práctica clínica habitual son algunos de los factores que podrían considerarse obstáculos, la formación en esta tecnología de los profesionales de la salud facilita la aceptación de las nuevas herramientas. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos una vez más a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, a cargo de la realización y edición Miriam Reyes, y en la mesa de hoy damos la bienvenida al moderador Miquel Taibo Urquía, cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Hola de nuevo, Miquel. Hola, muy buenas, Alicia. En el episodio de hoy hablamos de inteligencia artificial. ¿Cómo puede aplicarse en la práctica clínica del cardiólogo? ¿Qué herramientas existen en la actualidad? ¿Y cuáles son los aspectos más controvertidos, Miquel? Así es, hoy vamos a hablar de temas muy interesantes y muy de actualidad, pero antes me gustaría recordar algunos otros datos, ¿no? Por ejemplo, el dato de que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país, que la insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años y que además que para complicar el manejo eficaz, pues una cuarta parte de los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen además 5 o más comorbilidades, ¿no? Entonces, en este escenario complejo y de alta importancia, ¿no?, pues parece que las innovaciones digitales ofrecen una perspectiva de futuro emocionante en lo que sería todo el espectro de la atención médica. Como decías previamente, el miedo a la pérdida de autonomía de profesionales de la salud y las dificultades para integrar la inteligencia artificial en la práctica clínica habitual son algunos de los factores que ya se han descrito como obstaculizadores de cara a la aceptación por parte de los profesionales. Por otro lado, se sabe que la formación en inteligencia artificial a los profesionales que de alguna manera van a tener relación con esta tecnología parece que es un facilitador de cara a la aceptación. Y al final eso es lo que pretendemos hacer en el capítulo de hoy, ¿no?, de este podcast. Queremos dar a conocer la inteligencia artificial y sus aplicaciones a todos nuestros oyentes. Así que cuando queráis, empezamos. Pues en esta puesta en común contamos con unos invitados excepcionales. Jesús Prada Alonso, ingeniero y doctor en Machine Learning, es CEO y fundador de la empresa Horus ML. Bienvenido, Jesús. Gracias por la invitación. Elvira Barrios Garrido Lestache, que es cardióloga y subdirectora médica en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Madrid. Muy buenas, Elvira. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Manuel Marina Breise, cardiólogo e investigador en el CENIC y en CiberCV, y es CEO y cofundador de Idoven. Hola, Manuel. Hola, muchas gracias por la invitación. Para empezar, me gustaría que afináramos un poco en el concepto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial la podríamos definir como un conjunto de tecnologías y técnicas que permiten a las computadoras y sistemas automatizados llevar a cabo tareas que típicamente requieren de la inteligencia y razonamiento humano. Estas tecnologías se basan en algoritmos de aprendizaje automático y de procesamiento de datos. Son muchas las potenciales bondades de la inteligencia artificial que podría aportar a la medicina, algunas de ellas ya reales. Manuel, en tu opinión, ¿cuáles son las ventajas que ofrece la inteligencia artificial y cuáles de ellas ya se ven en la actualidad y cuáles crees que podrían estar en un futuro cercano? Bueno, yo creo que como clínico que lleva 5 años en el seno de una startup tecnológica desarrollando algoritmos de inteligencia artificial y antes de ello en el CENIC haciendo procesamiento de señal, yo creo que esto que ahora se conoce como inteligencia artificial al final es un software que ha ganado capacidades comparado con los software clásicos a los que estamos expuestos los clínicos, ¿no? Y esos software clásicos, la capacidad real que tienen hoy en día y que yo veo que van a cambiar la forma en la que diagnosticamos, monitorizamos, tratamos a los pacientes, es automatizando tareas que hoy sean repetitivas. O sea, en cada momento en el que estamos en el hospital y vemos una tarea repetitiva en la que tiene poco sentido que haber hecho 6 años de carrera, una especialidad, un examen MIR, etcétera, etcétera, y varios años de profesión. Tiene poco sentido que lo haga un profesional sanitario. Esa tarea repetitiva, si es sencilla, la puede automatizar un software. Y ahí es donde veo un cambio que está ocurriendo y que es real en radiología, en cardiología. Es presente, esto no es futuro, esto está ocurriendo ahora mismo. Y mejora toda la eficiencia, ¿no? Nos permite una capacidad diagnóstica mayor y una capacidad de monitorización del paciente más cercana
lidiando con esa gran cantidad de datos. Al final el Big Data es grabar gran cantidad de datos y cada vez hay más hardware que nos permite hacer eso. Y lo que hace falta es software que nos permita procesar. En un mundo lleno de ruido, en un mundo lleno de información, el encontrar cuál es la información clínicamente relevante añade muchísimo valor a los clínicos. Y ahí es donde creo que la inteligencia artificial va a cambiar la forma en la que trabajamos. Y luego campos de futuro, pues es muy bonito porque hay líneas de trabajo preciosas que son algoritmos de predicción en las que inteligencias artificiales te ayudan a tener capacidades no humanas. Ya no es automatizar lo que hacemos, sino tener funcionalidades no humanas, ¿no? Como cuando se inventaron nuevas tecnologías, que la resonancia magnética, ¿no? Ahora es impensable que un neurocirujano opere un cáncer cerebral sin tener una imagen detallada del tumor, ¿verdad? Pues lo mismo, pero con soluciones de software, y esas soluciones de software se llaman inteligencia artificial. Nos van a ayudar a hacer scores de riesgo, a reestratificar a pacientes, a tener una medicina más personalizada. Y eso es lo que estamos ya haciendo y viene en los próximos 3 a 5 años probablemente. Realmente estamos hablando de un gran cajón donde se incluyen distintas tecnologías, y aprovechando que hoy tenemos a Jesús con nosotros, pues me gustaría lanzarte un reto que no es fácil, y me gustaría pedirte a ver si eres capaz de explicarnos de manera sencilla y amigable, importante lo de amigable, entonces amigable, las distintas ramas que encontramos dentro de la inteligencia artificial y cuáles son las que se usan con más frecuencia específicamente en medicina. Sí, puedo intentarlo al menos. Es un reto que, como dices, no es del todo fácil, más que nada porque existen distintas divisiones propuestas y muchas veces las áreas que se proponen tienen unos límites que son un poco difusos, pero bueno, vamos a intentarlo. Por un lado existen unas divisiones que yo creo que son menos interesantes para tu pregunta, que están más basadas en el campo de aplicación, que ahí tendríamos, por ejemplo, la clasificación de imágenes, que en el campo médico se utiliza mucho, reconocimiento de audio, procesamiento de lenguaje natural, pero yo creo que es más interesante otro tipo de divisiones que tienen más que ver con el tipo de tecnologías que se aplican. Y ahí en la división que a mí más me gusta distingue 3 grandes grupos, que son por un lado la robótica, que más o menos todos tenemos una idea de qué es, ¿no? La creación de autómatas que interactúan con el entorno de una forma que consideramos más o menos inteligente. Por otro lado, la recuperación de información, que tendría más que ver con algo como lo que hace Google, ¿no? Buscar dentro de una gran base de datos, como puede ser Internet, información muy concreta. Y el tercer campo, que es mi especialización, sería el del Machine Learning, que son ya sistemas que lo que buscan es aprender a resolver una tarea de forma automática a partir de datos históricos. Después tendríamos subdivisiones. Dentro del Machine Learning tenemos, por ejemplo, las técnicas de Deep Learning, que seguramente muchos de vosotros habréis escuchado hablar de ellas, pero bueno, nos podemos quedar a este nivel de momento. En cuanto a la segunda pregunta que me decías, de qué técnicas se utilizan más en sanidad, sin duda la respuesta es Machine Learning. De hecho, yo diría que casi todas las aplicaciones de inteligencia artificial que conocéis y de las que vamos a hablar durante esta conversación se refieren a Machine Learning dentro de la inteligencia artificial. Entonces, muchas veces se utilizan indistintamente, pero normalmente nos estamos refiriendo a las técnicas de Machine Learning dentro de lo que es la inteligencia artificial. Pues muchas gracias, Jesús. Yo creo que lo has dejado claro y sencillo, ¿no? Se agradece. Es importante entender que los datos que introducimos son fundamentales en la construcción de un modelo de inteligencia artificial, y por tanto, pues, la calidad, cantidad y representatividad de los datos utilizados para entrenar un modelo tiene un impacto directo en su precisión y eficacia, ¿no? Una fuente importante de estos datos es la historia clínica electrónica. Y pues aprovechando que está aquí Elvira, pues quería preguntarte, Elvira, ¿qué oportunidades se nos presentan aquí y qué pautas puedes recomendar de cara a maximizar la calidad de estos datos? Es muy interesante esta pregunta para los clínicos, porque realmente cuando alguien se plantea un proyecto de investigación, hoy en día se piensa en los datos que están en las historias clínicas electrónicas. Te voy a robar un momento el puesto, Miquel, y voy a lanzar 2 preguntas, y es si sabéis cuántos hospitales hay a nivel nacional. Más de 700. Ahora pensar en desde cuándo se empezó a impulsar la historia clínica electrónica en España como una norma legal, como algo que había que desarrollar, que era fundamental. Año 1999-2000. O sea, llevamos 23 años con una historia clínica electrónica en más de 700 hospitales. Os podéis hacer una idea del volumen de información que esto supone y de la oportunidad que esto supone. El problema que hay es que cuando se diseñaron las historias clínicas electrónicas en la mayor parte de los hospitales, no se pensó en esta fase. Lo que se pensó es
Voy a recoger todos los datos asistenciales del paciente para poder continuar con todo su proceso sin perder nada de información. No se pensó en codificar, en estructurar y en normalizar los datos, con lo cual la extracción de los datos nos obliga a hacer un procesado de ellos, una limpieza de ellos y una lectura de ellos muy, muy importante para asegurarnos que son verdad, porque si no, por muy robusto que sea el modelo de Machine Learning que utilicemos, si los datos son malos, la predicción es mala, ¿no? Entonces yo cuando nos enfrentamos a una extracción de datos, yo lo que recomendaría es preguntarse primeramente cómo es ese dato que queremos evaluar, qué medidas tiene, qué rango de valores debe tomar, cómo se distribuye, y así podremos detectar pues, los valores perdidos, los atípicos, los incompletos y poder trabajarlos. Tendremos que ver de dónde se ha extraído ese dato y, por ejemplo, queremos utilizar el peso en un análisis. ¿De dónde se ha traído ese peso? ¿Se ha traído del peso que tenía hace 10 años o es un peso actualizado? Es que hay que saber de dónde viene, saber cómo se han integrado los datos, si en la integración todos los datos han ido donde deberían ir, y ya lo último, saber si realmente estos datos que hemos cogido son relevantes, porque una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando utilizamos Big Data es la seguridad y la ley de protección de datos, y no podemos coger datos aleatoriamente, sino simplemente los que tienen valor para lo que queremos analizar. Muy importante la calidad de datos y de alguna manera también planificar, ¿no? Que probablemente las cosas con orden siempre funcionan todo un poquito mejor. En el caso de imágenes, realmente estamos hablando de datos no estructurados. Y Jesús, ¿cómo se puede optimizar la calidad de los datos en este contexto, que es diferente al de las historias clínicas electrónicas? Sí, yo aquí distinguiría quizá dos patas. Por un lado, la pata más de conseguir optimizar la imagen a nivel de información o valor clínico, que ahí creo que mis compañeros pueden responder más, ¿no? Por ejemplo, en un eco pues hay distintos parámetros con los que puedes jugar para conseguir un eco más limpio, ¿no? Con más información clínica. Pero ya si nos centramos más en su aplicación en concreto para Machine Learning, yo sí que haría hincapié quizá en la homogeneización de las imágenes, ¿vale? A día de hoy existen muchas diferencias a veces entre los formatos de una misma imagen o para un mismo tipo de problema. Por ejemplo, estos parámetros que digo de un ecocardiograma con los que se puede jugar, pero también debido a otros factores como puede ser el propio dispositivo, que te genera imágenes con una estructura y con un nivel de calidad a veces un poco distinto. Los modelos de Machine Learning son capaces de adaptarse a estas diferencias siempre que tengan la información, por ejemplo, del dispositivo o del contraste que se ha utilizado, el brillo y demás, pero siempre les haremos la vida un poquito más fácil si tendemos a homogenizar las imágenes que se les pasan, ¿vale? Entonces sí que algunas de estas diferencias son insalvables. Por ejemplo, si en diferentes hospitales se utilizan distintos dispositivos para extraer el eco, pues va a haber ciertas diferencias, pero cuanto más se tienda a esa homogeneización, más estaremos ayudando al potencial de los modelos de Machine Learning. Y Manuel, tú tienes una gran experiencia en modelos de inteligencia artificial basados en datos del electrocardiograma. ¿Qué nos podrías contar en ese aspecto? ¿Cómo hacéis la obtención de esos datos? Sí, nosotros al final lo que hemos creado en estos últimos 5 años es un software que se llama Willem, es un software que está en la nube. Willem es para honrar a Willem Einthoven, el padre del electrocardiograma, y procesamos el electrocardiograma basado en lo que se llama dato bruto, raw data, ¿vale? Al final el electrocardiograma, lo que vemos como cardiólogos o lo que vemos como médicos, es un trazado, una señal. Esa señal está construida con muchos puntos. Normalmente los equipos de electrocardiograma graban a 200 hercios hasta 1000 hercios, ¿no? Entre 200 puntos por segundo hasta 1000 puntos por segundo. Eso es lo que construye la señal que todos los médicos estamos acostumbrados a mirar en un papel o en un PDF o en una pantalla, ¿no? La inteligencia artificial que hemos creado, que son algoritmos de Deep Learning, que era la diferencia que comentaba anteriormente Jesús, nosotros miramos punto por punto el valor en milivoltios de esa señal. El zoom que puedes hacer dentro de esa señal cardíaca, el rango de magnitud es completamente diferente al que puedes hacer con un ojo humano. La capacidad de cómputo que necesitas para hacer eso también es muy alta. Para entrenar esos modelos, esos algoritmos, necesitas gran capacidad de cómputo en la nube. Pero al final, ese dato deja de ser un dibujo, como lo percibiría un ojo, ¿no? Y pasa a ser una tabla llena de datos. Miles y millones de datos para un solo paciente. Y puede ser un electrocardiograma de 10 segundos, pero hay electrocardiogramas ambulatorios de 24 horas, de 48 horas,
de 15 días, trabajamos con diferentes sistemas de grabación que hasta graban durante 2 años, ¿no? Entonces, esa señal la extraes en bruto, la procesas y consigues automatizar parcialmente ese software de soporte a la decisión clínica que consigue automatizar lo que haría una persona procesando esa señal. Y, por ejemplo, hemos publicado un trabajo muy bonito de reducción de falsos positivos ahora, en el que reducimos 97%, 98% de falsos positivos. O sea, ese software acertando un 95% de acierto global. Hay una métrica en inteligencia artificial que cada vez vamos a leer más en quien empieza a leer papers de esto, que es el F1 Score. F1 Score es una métrica muy importante para todo el que quiera entender, igual que sabemos hablar de sensibilidad, especificidad o curva ROC, pues el F1 Score es la métrica con la que ves la performance, o sea, la capacidad de acierto de un algoritmo de estos. Y al final, esos algoritmos están mirando normalmente esos datos en bruto. Nosotros somos de procesado de señal, no somos de imagen, no somos de procesamiento del lenguaje natural, solo señal, y extraemos ese dato en bruto. Entonces, en esas historias clínicas que comentaba Elvira, cuanto más se pueda almacenar dato en bruto, raw data, y eso suele pesar mucho, son formatos DICOM, son formatos de tabla, mejor va a ser la capacidad de implementar estrategias de machine learning o de inteligencia artificial, resolviendo problemas que hoy generen disfuncionalidad en el sistema o falta de eficiencia. Estás escuchando Cardio Podcast. Seguimos analizando las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en el campo de la cardiología con Elvira Barrios, Manuel Marina y Jesús Prada. Miquel. Pues uno de los temas más candentes en la actualidad en relación con la inteligencia artificial y la medicina son la aparición de los chatbots. Y este nombre exótico, pues lo vamos a intentar definir. Elvira, ¿qué es realmente un chatbot? ¿Qué aplicaciones tiene en la actualidad? Bueno, un chatbot, explicado así muy sencillo, es una herramienta informática que mantiene una conversación con una persona con un lenguaje natural, bien sea por una llamada, por un chat, y lo hace mandando respuestas automáticas a preguntas que previamente hemos identificado y hemos parametrizado. Yo creo que todos hemos entrado en contacto en algún momento con algún chatbot, porque en marketing, ventas están muy extendidos. A nivel sanitario también se aplica sobre todo en los servicios de atención y de información al paciente, lo mismo para temas de gestión y burocracia, pero también cada vez más se está viendo la aplicación de chatbot a nivel de la asistencia. Os pongo un ejemplo cercano en la Fundación Jiménez Díaz, y luego se ha extendido a muchos más hospitales. La doctora Cristina Caramés, oncóloga, y un equipo maravilloso de informáticos, enfermeras, resto de oncólogos, hicieron un chatbot para pacientes oncológicos que reciben tratamiento quimioterápico, que, como sabéis, no está exento de muchísimos efectos secundarios. De tal manera que los pacientes, cuando ellos consideran, contactan a través del chatbot, y al final del árbol que tiene el chatbot por detrás, pues el paciente puede acabar en 3 situaciones: que directamente le mande unas recomendaciones para el síntoma o los efectos adversos que le ha contado, que le mande las recomendaciones y le diga que en breve va a contactar una enfermera con él, que le llama al día siguiente o a las 72 horas si estamos en fin de semana, o que le indique que enseguida va a contactar el oncólogo con él. Entonces este chatbot manda un mensaje al busca del oncólogo que está de guardia, revisa al paciente, le llama, si puede resolver el problema lo resuelve in situ, y en un pequeño porcentaje le hace venir a urgencias, con lo cual el número de visitas a urgencias de estos pacientes se ha reducido drásticamente. Y como estos hay más ejemplos. Hay ejemplos de chatbot post cirugía mayor ambulatoria, se están creando chatbot en insuficiencia cardíaca, o sea que cada vez lo veremos más en la asistencia, porque al final hacen lo que comentabas al principio, nos permiten automatizar tareas repetitivas y fáciles, de tal manera que el paciente que tiene un problema que para él es importante, se lo resolvemos, pero el grave, el severo, es al que dirigimos al médico, ve a ver qué está ocurriendo aquí. Realmente el enfoque interesante, ¿no? El cómo con herramientas de este tipo se consiguen liberar, ¿no?, recursos quizás más costosos, ¿no?, que a veces se pierde ahí pues, el costo de oportunidad, ¿no?
Pues bueno, por ejemplo, se me ocurren consultas, ¿no? que se llenan para responder preguntas que suelen ser ABC, ¿no? Que son preguntas repetidas, ¿no? Y que eso pues, muchas veces un chatbot da solución. O sea, que no es vamos a dar una solución peor, ni mucho menos, sino que es la solución real a eso y se libera el recurso, ¿no? para otros casos que se pueda aportar más valor, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque realmente interesante de este tipo de cosas, a mi entender. Yo creo que la sanidad tiene un problema y es que ahora mismo su demanda es altísima, tenemos una población envejecida, tenemos un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, sus recursos no aumentan en la misma proporción, ni mucho menos, ni recursos médicos ni recursos materiales, y herramientas de inteligencia artificial son las que nos va a permitir abordar toda esa demanda y hacernos sostenibles, pues reduciendo, como tú dices, consultas, visitas a urgencias, hospitalizaciones, redirigiendo tareas a roles diferentes. Sí, yo creo que es interesante lo que comentaba Miquel y también Elvira. Es verdad que muchas veces se hace hincapié quizá en utilizar estos modelos para mejorar la precisión en análisis o en el diagnóstico, pero muchas veces hay un valor añadido que es que llega antes, que es simplemente ahorrar tiempo y liberar de carga de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay cuellos de botella en los radiólogos, muchas veces en hospitales, y estas herramientas se pueden utilizar simplemente como un primer filtro para eliminar esa carga de trabajo o reducirla, y creo que eso es importante también tenerlo en mente. Bueno, pues yo ahora tenía una pregunta que realmente es la que la audiencia se está haciendo, ¿no? Y la que inquieta a nuestros oyentes, y se la dirijo a Jesús. Y la pregunta es, ¿la tecnología ChatGPT viene para desterrar a los cardiólogos? O dicho de otra manera, ¿así comenzó Skynet? Es un temor habitual y no solo entre los cardiólogos, es una pregunta común. Voy a intentar dar mi opinión, porque esto es una respuesta con cierto fundamento, pero es una opinión también. En mi opinión, la respuesta es que claramente no. Y no lo digo porque esté aquí y por los oyentes que vamos a tener, sino porque lo pienso de verdad. No lo creo ni siquiera, no solo con ChatGPT, sino en general con los modelos de Machine Learning, como hablábamos antes, por ejemplo, reconocimiento de imagen para diagnóstico clínico. Creo que estas herramientas, su objetivo a día de hoy no es tomar decisiones de forma autónoma, sino ser un primer filtro o reducir los tiempos de tareas automáticas o ser a veces como una segunda opinión, por así decirlo, ¿no? De referencia. Pero no buscan esa posibilidad de tomar decisiones autónomas sin un experto detrás. Con ChatGPT diría que esto es incluso más, porque estos modelos destacan mucho por un factor que es que son capaces de dar respuestas muy sólidas y muy robustas, digamos desde un nivel lingüístico. Es muy difícil distinguir una respuesta de ChatGPT de la que daría un humano, pero tienen un problema todavía bastante importante, que es que dan esta misma solidez y esta misma robustez lingüística cuando la respuesta es muy válida y muy correcta, pero también cuando la respuesta es totalmente errónea, falsa o con un valor añadido muy bajo. Entonces, si un experto que sea capaz de distinguir entre el contenido no se puede utilizar de forma autónoma. De hecho, recuerdo un artículo, creo que era una física teórica, no recuerdo ahora mismo el nombre, y hizo un pequeño experimento con ChatGPT en el que básicamente le preguntaba sobre un fenómeno que se había inventado. Buscaba un nombre aleatorio y le preguntaba a ChatGPT en qué consiste X. Y ChatGPT le daba una respuesta tan sólida y robusta a nivel científico que contaba que ella misma tuvo que buscar en Google si ese nombre que se había inventado no era un fenómeno que igual existía y no conocía. Entonces esto, más allá de una anécdota, sí que nos da un poquito, es ilustrativo de este fenómeno, ¿no? Entonces, yo creo que no está preparado para su uso corporativo de forma autónoma. Es muy útil como un asistente personal, que un experto realmente revise y vea si es útil o no, porque mejora mucho tu producción, te ahorra tiempos, te puede dar ideas, pero creo que no está preparada para uso a nivel corporativo y desde luego no para uso sanitario, donde la criticidad de este tipo de errores es mucho mayor. Elvira, Manuel, ¿cómo lo veis vosotros? Francamente bien, en general todas las herramientas de Machine Learning que se crean, o sea, siempre tienen que tener una validación humana, y en medicina sobre todo, porque si se comete un error nadie va a ir a buscar al responsable del software. El que al final toma la última decisión, porque en medicina se toman muchas decisiones, son el personal sanitario, los médicos, las enfermeras, y son ellos los que tienen que responder después. Entonces nadie va a dejar que la máquina tome la última decisión. Esto que comenta Elvira es muy importante, y sobre todo en software de inteligencia artificial en salud. Al final, el marco regulatorio que regula al software médico se llama Software as a Medical Device. El Software as a Medical Device no está preparado para algoritmos de Deep Learning o de Machine Learning avanzados. Y
En la FDA en Estados Unidos ese debate está muy abierto, están regulando de nuevo, trabajando conjuntamente con startups y empresas tecnológicas que están a la vanguardia de esto. En Europa probablemente esas guías americanas sea lo que siga. El problema de un algoritmo de inteligencia artificial es lo que ha comentado Elvira en parte sobre la responsabilidad civil. Hay distintas clases de algoritmos y hay algoritmos autónomos, existen y los cardiólogos los conocemos. El de un desfibrilador implantable. Un desfibrilador implantable es un clase 3, reconoce una arritmia y da un choque a una arritmia ventricular con un paciente que tiene una parada cardíaca, ¿no? En ese contexto. Entonces, el nivel de evidencia clínica que hay que generar para tener un clase 3 en un software clásico, porque no es un software de inteligencia artificial el que está en esos desfibriladores, es un software rule-based que se llama, tiene unas reglas y si se cumple ciertos criterios da una descarga eléctrica de 15 julios o la descarga que dé en ese momento, ¿no? Eso es un tema de cuánto nivel de evidencia clínica eres capaz de generar para que poner ese producto en el mercado sea compliant y esa compañía que lo esté haciendo no asuma ningún riesgo de responsabilidad civil. Y esto es justamente lo que se está regulando en Europa. Hay un marco regulatorio que viene, el nuevo reglamento sobre inteligencia artificial, para que veáis la complejidad que tiene, ha tenido más de 3.000 enmiendas. Más de 3.000 enmiendas. Y están todos los europarlamentarios intentando ver cómo sacar un reglamento de inteligencia artificial. Porque hay muchas inteligencias artificiales como este ChatGPT o el de Google, que también el de Google, sin ir más lejos, creo que ha sacado la mejor nota de la historia de los examen de acceso en medicina. Como el examen MIR de allí, creo que acaba de batir una inteligencia artificial ese examen MIR americano, ¿no? Entonces, si eso es verdad y eso ocurre, ¿cuál es la responsabilidad civil y cómo regulas ese software as a medical device en un entorno sanitario? Porque en muchos otros sectores se pueden sacar versiones beta de esos chatbots porque el riesgo es bajo. Y esa versión beta puede iterar mes a mes. Si veis en ChatGPT se ha visto, sacaron la versión 3 y la 4 la sacan 7 semanas más tarde. Entonces están sacando versiones que muy rápido pueden ir iterando. En medicina eso a día de hoy es imposible. Tú tienes que bloquear el software, validarlo clínicamente, demostrar que el riesgo para el paciente es nulo, que el sesgo que puedes producir en el médico es bajo y entonces es un marco regulatorio compliant y puedes vender ese producto o comercializar ese producto o llevar ese producto en una práctica clínica que no sea un entorno de ensayo clínico o de estudio clínico. Bueno, gran mensaje de esperanza entonces para los cardiólogos y para los pacientes también, Miquel. Sí, por supuesto. Hemos visto que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente la atención médica, pero bueno, como se está comentando aquí, pues también hay desafíos y riesgos asociados en la medicina, ¿no? Nos hablaban de los problemas de privacidad, de seguridad, pues todo la complejidad, ¿no? En el marco de la regulación, ¿no? Y todo eso son pues desafíos a los que nos va a tocar enfrentarnos, ¿no? Otra cosa que yo creo que habría que recalcar es que, lo hemos comentado antes, ¿no? Cómo estos modelos de inteligencia artificial pueden estar sesgados, ¿no? Dependiendo un poco de los datos, ¿no? Que se hayan utilizado para entrenarlos, y a veces pues cuando esa información pues no es representativa, pues nos pueden salir predicciones que estén sesgadas, ¿no? Y eso pues también es difícil, ¿no? de evaluarlo. En este último apartado me gustaría que cada uno de vosotros comentara brevemente un estudio específico en el campo de cardiología en el que se haya utilizado inteligencia artificial, para apuntar a nuestros oyentes algunos ejemplos prácticos que reflejen lo que hemos comentado en este programa, ¿no? ¿Por qué os ha parecido interesante el estudio que elegís? ¿Cómo ha sido la metodología, la obtención de datos, el preprocesamiento de datos, el machine learning, etcétera, ¿no? Y creo que el objetivo de esto es un poco enseñar a los oyentes a cómo enfrentarnos a estos papers cada vez más frecuentes en esta materia, ¿no? Y que se salen un poco de los estudios convencionales a los que estamos acostumbrados a leer, ¿no? Entonces, no sé quién se anima el primero con... Bueno, puedo empezar yo mismo, sí. Yo el artículo sobre el que quería hablar es un artículo que apareció en Nature hace 2 o 3 años, que tiene como título Video-Based AI for Bit-to-Bit Assessment of Cardiac Function, de David Zuyan como primer autor. Y lo que proponen básicamente es utilizar modelos basados en técnicas de Deep Learning para el cálculo automático de la FEBI en ecocardiogramas. Entonces, a mí me pareció interesante por varios motivos. El primero, el dataset que utilizan, que es un dataset muy, muy potente. Tienen más de 10.000 ecocardiogramas anotados, lo cual en un estudio sanitario es difícil de encontrar por la dificultad que tiene a veces recabar este tipo de información. En segundo lugar, porque no trabajan sobre imágenes estáticas, sino imágenes en movimiento, lo cual es un campo bastante más innovador sobre el que hay bastante menos estudios.
Y por último, los resultados, sobre todo, son bastante llamativos. Lo primero que hacen es clasificar pacientes entre FEBI mayor de 50% o FEBI menor de 50%. Tiene un área bajo la curva ROC de 0,97, pero es aún más interesante, no sé qué os parece, que cuando hacen un análisis por pares ciegos, en más de la mitad de las ocasiones se está más de acuerdo con lo que dice el modelo que con lo que decía el anotador original, lo cual es bastante interesante. Luego el error promedio en la FEBI está por debajo del 5%, la varianza interobservador que se había observado era de en torno al 10%, con lo cual parece que podría reducir la varianza interobservador en un proceso que es bastante subjetivo a día de hoy. Y por último, lo que comentábamos antes, no nos olvidemos, el tiempo de computación. Los resultados son de menos de 1/10 de segundo por ecocardiograma para hacer el cálculo de la FEBI. A día de hoy creo que vosotros lo sabréis mejor, pero depende mucho del caso, pero el cálculo manual actual puede estar en torno a los 2 minutos, corregidme si no es así, pero puede estar en esos márgenes. Es una diferencia muy significativa. Ya no es solo el acierto o reducir la varianza interobservador, sino que puede eliminar una carga de trabajo muy grande y que, por ejemplo, se utilice como un primer filtro y que el cardiólogo solo vea los casos dudosos o los que sí que realmente parece que sufre una insuficiencia cardíaca y tenga mucho tiempo para dedicarle a otras cosas que quizá tienen más valor añadido desde el punto de vista del cardiólogo. A mí me parece muy interesante cuando lo vi, de hecho me pareció tan interesante que nosotros en Horus hemos desarrollado una herramienta que va por este camino, análisis automático de ecocardiogramas. Es un paper que yo creo que merece bastante la pena y es muy robusto también a nivel técnico, pero más o menos fácil de leer, incluso para no técnicos. La referencia la dejaremos en las notas del programa para que lo puedan consultar. Y bueno, desde luego que la ventana que abre este tipo de tecnología pues es absolutamente enorme. Una pregunta que te quería hacer, Jesús, es el tema de la validación, ¿no? Estos modelos, o sea, hay una validación interna, ¿no? Pero lo deseable, ¿no? Es que luego haya una validación externa, ¿no? Sí, aquí a veces falta un poco el conocimiento clínico por parte de los proveedores de este tipo de soluciones y están muy acostumbrados a la validación puramente técnica, ¿no? Que es la validación interna, pues sacas tus métricas de área bajo la curva, demás métricas que no vamos a entrar ahora, pero luego falta la validación prospectiva realmente en uno o si pueden ser en varias instituciones clínicas que además pueden tener otra población. Y es verdad que sí que me gusta en este artículo que hacen esta evaluación, digamos, por varios expertos clínicos en los que se le muestran predicción del modelo y predicción del anotador original sin saber de quién es la predicción. Y ellos básicamente tienen que elegir con cuál se quedarían. Y eso es una validación creo que mucho más útil para una herramienta clínica que simplemente dar un valor de área bajo la curva, que está muy bien, pero no te dice si eso está ayudando en la práctica clínica o no realmente. Es solo un número que no tiene un significado clínico detrás. Interesante, Jesús, muchas gracias. Elvira, tú nos traías también otro artículo. Un artículo publicado en el año 2022 en la revista Health Informatics Journal, es un Q2, y lo traigo fundamentalmente porque el que nunca se ha enfrentado a un proyecto de inteligencia artificial, este artículo lo tiene todo. Y es, primero te hace una revisión de cómo se ha analizado ese proyecto con estadística, con metodología tradicional. Te explica muy bien cómo hace el flujo de trabajo, de coger los datos, preprocesarlos, dividirlo en lo que va a utilizar para entrenar, lo que va a utilizar para validar, lo que va a utilizar, cómo hace la división. Te explica las métricas de evaluación, te explica la matriz de confusión, te explica cómo se balancean los datos cuando tienes pocos eventos en tu muestra. Me parece que explica muy bien el proceso de un proyecto de investigación y además es un tema muy clínico. Lo que crean es un modelo predictivo mediante Deep Learning de rehospitalización a los 6, 12 y 24 meses por insuficiencia cardíaca tras un infarto agudo de miocardio. O sea que es algo además que estamos en lucha constante en la clínica por reducir estas hospitalizaciones. Me parece muy interesante, sobre todo por eso, porque incluye la definición, F1 Score. La matriz te define cómo se construye una matriz. Muy interesante, va a haber que acostumbrarse a leer este tipo de estudios y por eso se agradece estos comentarios, estas primeras lecturas tutorizadas, ¿no? Que nos hacen aquí los expertos. Y Manuel, ¿qué estudio nos traes tú? Bueno, yo os traigo un artículo de revisión que hemos publicado en 2023, Manuel Martínez Selles y yo. Está publicado en el Journal of Cardiovascular Development and Disease. Es justamente un poco el tema, ¿no? Es Current and Future Use of Artificial Intelligence in Electrocardiography. Hemos intentado desgranar en ese artículo de revisión, hemos revisado más de 112 artículos los que están citados, o sea, un artículo de revisión que hemos hecho con cariño, en el que intentamos guiar al lector
en todos los pasos, desde cómo se hace una estrategia de inteligencia artificial supervisada, cómo se hace una estrategia de inteligencia artificial no supervisada, cómo creer esas cajas negras, porque se critica mucho eso de la caja negra. Pues se pueden entender esas cajas negras. Hay una cosa que se llaman mapas de calor, que los mapas de calor te dicen dónde se está fijando el modelo en la señal del electrocardiograma para decidir si es una estenosis aórtica o no es una estenosis aórtica ese paciente con ese electrocardiograma. Predicciones de fracción de eyección. La mayoría de los papers son desde 2019, publicados en revistas Nature Medicine, Lancet, o sea, revistas de muy alto impacto y ya los veréis, artículos con muestras enormes demostrando casos de uso desde que con el electrocardiograma se puede diagnosticar la cirrosis, con ese planteamiento que os contaba, ¿no? El ECG mirándolo desde el punto de vista del dato en bruto y no desde la morfología de la señal, ¿no? Algoritmos de inteligencia artificial combinados con algunas variables clínicas capaces de predecir la FEBI, con una capacidad de acierto altísima, capaces de diagnosticar un hipertiroidismo, una anemia, la respuesta de tratamiento de una miocardiopatía hipertrófica. Creo que es un artículo de revisión que merece la pena leer para todo el que esté interesado en inteligencia artificial, en un caso de uso muy concreto que es el electrocardiograma, que es algo que todos entendemos. Pues Jesús, Elvira, Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos aquí en Cardio Podcast, compartir vuestra percepción y vuestra experiencia con esta herramienta que, como decíamos al principio del programa, abre un campo de desarrollo emocionante. Un placer escucharos. Muchas gracias a vosotros por la iniciativa y la invitación. Muchas gracias a la SEC y a vosotros por la invitación. Es como sentir volver a casa, o sea que os agradezco mucho estar aquí. Muchas gracias por la invitación, ha sido de verdad muy interesante. Yo aprendo mucho cada vez que hablo con vuestro lado, con los clínicos, así que gracias. Después de todos estos mensajes, Miquel, te va a resultar complicado seleccionar alguno de todos los que nos han dejado los invitados de hoy, pero yo te lo voy a pedir. Pues efectivamente, y además hoy vengo con una conclusión y una confesión. La conclusión es que la inteligencia artificial es algo que está en el día a día, en la actualidad. Nos vamos a enfrentar a ella, nos guste o no nos guste. Ofrece una gran oportunidad para dar soluciones a problemas que existen ya en la sanidad y que van a existir en el futuro, y que por tanto pues hay que perderle el miedo, hay que aprender a manejarla y hay que aprender a exigir herramientas que sean realmente útiles. Y en cuanto a la confesión, pues bueno, reconoceros que yo le pedí a ChatGPT que me hiciera el guión de este programa y si lo he usado o no, pues ya eso me lo guardo para mí. Muy bien, Miquel Taibo, muchísimas gracias por traer este debate a Cardio Podcast. Recordamos que este programa y el resto de episodios están disponibles en secardiología.es con la bibliografía comentada y también en Spotify, en iVoox y las demás plataformas de podcasting. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.